Entérate de lunes a viernes de las novedades más importantes del mundo de la tecnología con un lenguaje común para que todos lo entendamos y estemos protegidos. Solo aquí, en hackeado.com.mx. O lo que es lo mismo, hackeado.com.mx, donde hablamos de ciberseguridad para que todos lo entendamos y estemos ciberseguros. Hoy es lunes 10 de abril del 2023 y se celebra el Día Internacional de la Homeopatía, el Día Mundial del Síndrome de West, y también es lunes de Pascua. Muchos están de vacaciones todavía. El síndrome de West es una patología caracterizada por una encefalopatía epiléptica que afecta a los niños menores de 1 año de edad. Y bueno, pasemos a la noticia del día de hoy. El pasado 28 de marzo, Microsoft anunció el lanzamiento de una de sus herramientas nuevas, pero esta está enfocada en la ciberseguridad. Con esto se pretende que ayudar precisamente con la inteligencia artificial que seguramente vamos a tener a prueba en este canal, porque ya nos suscribimos en Microsoft, ya estamos solicitando una prueba. Seguramente vamos a hacer un capítulo especial para que sepas de qué se trata esta herramienta de Microsoft que se llama Security Copilot. Bueno, y lo mejor es que parece ser que va a ser una herramienta muy sencilla, porque al parecer solamente en el prompt hay que colocar una pregunta, tal y como lo hacemos ya en el chat GPT u otras inteligencias que ya estamos utilizando. Simplemente pones ahí tu pregunta o pones ahí tu problema y el chat te va a ofrecer directamente la respuesta. Microsoft menciona que esto, más allá de ser un modelo de lenguaje largo, o lo que le conocemos como LLM por sus siglas en inglés, va a ser un repositorio que va a estar entrenándose continuamente y aprendiendo de las mismas preguntas que los usuarios le vamos a estar haciendo, pero siempre con un enfoque de ciberseguridad. Y algo en lo que hacen mucho énfasis es que los datos son tus datos y que estos no serán utilizados, ya sabes, para venderlos por allá, para utilizarlos y ver qué más te van a vender. Aunque, bueno, Microsoft siempre va a ser Microsoft. A pesar de eso, prometen que solamente van a usar la experiencia para seguir aprendiendo. En el video de presentación de la herramienta menciona lo siguiente: cuando Security Copilot recibe un mensaje de un profesional de seguridad, este utiliza toda la potencia del modelo específico de seguridad para implementar habilidades y consultas que maximicen el valor de las últimas capacidades del modelo de lenguaje. Esto exclusivamente en ciberseguridad. El modelo ciberentrenado va a agregar un sistema de aprendizaje para crear y ajustar nuevas habilidades. Security Copilot puede ayudar a detectar lo que otros enfoques pudieran pasar por alto, aumentando el trabajo, o más bien mejorando el trabajo de un analista. En un incidente típico, este impulso se traduce en ganancias en la calidad de detección, en la velocidad de respuesta y en la capacidad de fortalecer la postura de seguridad, que prácticamente eso es lo que buscamos al utilizar herramientas con inteligencia artificial. Mira, aquí este es el video demo que puedes encontrar en la página de Microsoft, y quiero mostrarte cómo funciona exactamente igual que como ya lo hace la herramienta de ChatGPT-3. Simplemente colocamos la pregunta y la respuesta nos la da, y tiene la ventaja de que además puedes guardar el PIN y puedes seguir obviamente otras respuestas, como ya te lo muestro aquí. Con acceso directo o continuo a los modelos de OpenAI, que son los más avanzados para admitir tareas y aplicaciones de seguridad más exigentes, están tratando de encontrar la conjunción perfecta a través de esta herramienta. Un modelo específico de seguridad que se beneficia del refuerzo continuo, del aprendizaje y de la retroalimentación de los usuarios para satisfacer las necesidades únicas de profesionales de la seguridad. Pero no nada más profesionales, esto también te puede ayudar a ti en tu negocio. Visibilidad e inteligencia de amenazas perenne impulsadas por los productos de seguridad de la organización, y 65 billones de señales de amenaza de Microsoft que ve todos los días para garantizar que los equipos de seguridad operen con los últimos conocimientos de atacantes, sus tácticas, técnicas y procedimientos. Ahora, Microsoft es de las empresas más atacadas en todo el mundo. Ellos saben de eso. Lo que también ofrece es una integración con la cartera de seguridad extremo de Microsoft para que tengas la conexión tanto con tu Microsoft Defender, pero también te puedan funcionar para Microsoft Office o a lo mejor aplicaciones que tengas en Azure.
Con esto, Microsoft se estaría colocando hasta ahorita en la cabeza, que ya vimos que de repente ya salió la inteligencia de Facebook, ya salió la inteligencia de Google y también ya salió la inteligencia de Nvidia. Entonces, prácticamente están como que compitiendo quién te va a ofrecer mejores datos, mejores resultados, y eso de alguna manera es bueno, pero esta está totalmente orientada hacia la ciberseguridad, cosa que me parece bastante bueno. ¿Y tú qué opinas al respecto? ¿Tú quieres utilizar esta herramienta? Bueno, pues síguenos para que te digamos pronto cómo puedes suscribirte y cómo vas a poder hacer las pruebas para utilizar esta herramienta. Por hoy ha sido todo y por favor, si te gustó esto aquí abajito, dale like para seguir generando contenido como este y nos vemos mañana con más información de ciberseguridad para que todos lo entendamos y estemos ciberseguros. Así es de que, hasta mañana. Entérate de lunes a viernes de las novedades más importantes del mundo de la tecnología con un lenguaje común para que todos lo entendamos y estemos protegidos. Solo aquí, en hackeado.com.mx.